Él es biólogo con mención en genética por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en filosofía con mención en epistemología por la Universidad de San Marcos, catedrático de la Universidad de San Marcos, San Martín de Porres, Villarreal y la Universidad Nacional de Huanta. Escritor de ficción dura con la saga de Cuentos y el libro de cuentos 6 sueños intranquilos sobre Lima. Te doy el paso. Por favor, avísame 10 minutitos para ir midiendo. Sí, tienes tiempo. Y la velocidad. Si pudiera, por favor, proyectar los slides. Ya, bien. La siguiente, por favor. La que sigue, por favor. Bien, miren, muchas veces en el arte hay gato por liebre. Voy a hablar de forma directa para poder, no me voy a dar rodeos, porque tengo solo 20 minutos. Bueno, siguiente. Es un buen ejemplo, famosísimo ejemplo en el arte contemporáneo. ¿Cierto? Un plátano, un pedazo de cinta, no produce ninguna sensación, ni emoción, ni conmoción, ni trasciende nada, pero vale un montón de millones de dólares. Siguiente. Igual, otra estafa completa que todo el mundo se la come y para pasar por cultos las aceptan. Siguiente. Este es un poeta muy renombrado, ya muerto en el Perú, no quiero ser poco elegante y decir su nombre, pero en todos estos textos no hay en ningún momento ninguna composición, sensación, emoción, trascendencia o algo que uno espera clásicamente en la literatura. Siguiente. Entonces, yo voy a hacer un análisis desde la epistemología. Hablo de la epistemología no en el sentido de sociología, sino filosofía de la ciencia, que es heredera de una rama muy racionalista y que les gusta decir a la gente letras positivista. Siguiente. Este es un resumen, digamos, de lo que yo he hecho, que está en teoremas y axiomas y teoremas. O sea que axiomas son los postulados de los cuales se deduce necesariamente, es imposible que esto sea cierto y los teoremas sean falsos. Una serie de consecuencias. Siguiente, por favor. Bien, entonces es una especie de propuesta, quizás en bruto, quizás en crudo, de una estética científica, para analizar justamente esos objetos artísticos en literatura fantástica y en literatura de ciencia ficción. Siguiente. Quiero yo, nace de mi profunda antipatía por la crítica literaria, no toda la que hay, pero digamos una que es bastante común en nuestros países latinoamericanos, que son muy coloniales, en que está una mirada muy escolástica, basada en grandes nombres, personas casi divinas, que todo lo que dicen se refrenda. Ya han visto ustedes, no quiero criticar al antiguo oponente, pero ya han visto que se cita que tal cosa es así porque lo dijo fulano, en tal año, en tal libro, que es un libro muy renombrado, y no por razones, argumentos y raciocinios, ni tampoco evidencia fáctica, ni investigación empírica de ningún tipo. Muchos pecados son los que tiene este tipo de crítica. Por ejemplo, está centrado en las personas y no en las ideas, en el renombre, no en los argumentos. Hay arbitrariedad en las opiniones, vaguedad, que es uno de los peores pecados, subjetividad y de frente mentiras. Nada de esto ocurre o nada de esto tiene un buen sabor de boca en la ciencia. Así que bueno, esta es como una invitación. Bueno, bueno, en todo caso, voy a empezar con un momento, digamos, profundamente no científico, que parece no científico. Y es que toda obra literaria, de ciencia ficción, de fantasía o lo que sea, tiene que haber un momento mágico. ¿A qué no nos referimos con un momento mágico? No nos referimos a un momento sobrenatural, sino nos referimos a una experiencia trascendente que tenemos en el corazón, en nuestros sentimientos, nuestro pensamiento también sobre lo que es el arte, que no es cualquier cosa. Entonces, de plano digo, no todo texto debería ser objeto de análisis de la literatura. Muchas veces se confunde, creo, la crítica literaria con la semiótica, o sea que todo el mundo agarra un texto, no importa si ese texto realmente no vale nada como literatura, pero estudiamos sus contenidos y buscamos muchas veces solamente, viciosamente, como en un aire que está en las puertas de la ventana cerrada, siempre los mismos temas: el género, el rol de la mujer, la sexualidad moderna, las clases sociales, y digamos que nunca se sale del planeta Tierra en realidad. Y son textos fantásticos que deberíamos sacarnos de nuestro planeta, sacarnos de nuestro mundo. Siempre estamos girando alrededor de lo mismo viciosamente. Siguiente.
Bien, bueno, no tengo mucho tiempo, pero en todo caso me voy a saltar. Hay una serie de parámetros de definición científica que se aplican a las definiciones científicas en biología, química, física y otras disciplinas científicas, y yo las voy a aplicar en la literatura. A algunos les parecerá abusivo, pero el argumento para hacer esto es el siguiente. El mundo de la literatura, como el mundo de las creaciones humanas, no es un mundo sobrenatural, es un mundo perfectamente natural, pertenece al universo y no existe nada en el universo que no cumpla las reglas o esté legalizado científicamente. Así que se puede hacer una aproximación, a menos que esta sea una región, digamos, sobrenatural, mágica, donde la ciencia no puede entrar, no es el caso. Si pertenece al universo, pertenece a la extensión cognitiva de la investigación científica. Siguiente. Entonces, hay una serie de reglas, siguiente, no hay tiempo para eso, pero básicamente yo voy a hacer unos axiomas y unos teoremas, que es lo que es el esquema, el esqueleto clásico de lo que es una axiomatización. Siguiente. Para hablar de literatura, ya he dicho que no todo texto es literatura, sino solamente aquel en el que ocurre el hecho estético. Tenemos que hablar del hecho estético, o sea, que es el arte. Siguiente. Yo propongo, quizás de forma muy cruda, para empezar esto, primero que tiene naturaleza relacional y no sustancial. Yo no voy a decir que hay una cosa que pesa, que tiene una extensión, tamaño, forma, propiedades químicas, sino que es un tipo de relación entre los cerebros y las cosas, y las cosas que denotan, que evocan esas cosas. Siguiente. No los voy a aburrir dando detalles de esto, pero hay una forma de... en lógica se utilizan lo que llaman lenguajes formales, que evitan toda ambigüedad. Por ejemplo, ustedes sabrán que hay famosos libros de Principio de Matemática de Russell y Whitehead, se pasan como 300 páginas para explicar que A es igual a A, sin ninguna ambigüedad. Entonces, acá hay una serie de trabajos aburridos, ociosos, algunos dicen áridos, de la filosofía analítica, para no perderse en la ambigüedad, en la vaguedad, el gran pecado que nos lleva siempre a errores. Pero confíen en mí, básicamente hay tres cosas: algo artificial, algo que conmueve y algo que está compuesto, que tiene la composición, o sea que no es algo natural, no es algo, digamos, caótico. Desde acá nomás las obras de Jack Pollock dejan de ser arte. Siguiente. Todo esto me parece que ocurre en el mundo objetivo, porque es algo objetivo en la obra de arte que causa algo objetivo en los cerebros, porque todo lo que ocurre en los cerebros es objetivo, porque son procesos neurológicos, neuronales, relaciones eléctricas de nuestro cerebro, que se corresponden con estados mentales. Sí, los estados mentales, aunque dependan de circunstancias internas y externas, o sea, dependen de experiencias emocionales del sujeto y de cosas que lo rodean, eso no las convierte en subjetivas. Siguen siendo las cosas subjetivas son objetivas en el sentido de que existen, que tienen una materialidad. Solo el hecho de durar, por ejemplo, yo tengo una sensación de trascendencia mirando el amanecer. Basta que eso dure 3-4 segundos para que ya tenga una propiedad material. Y yo me puedo aproximar a eso desde ese punto de vista. Siguiente. ¿Todavía no llego a los 10 minutos? Todavía. Porque recién estoy en los primeros slides, voy a correr un poquito. Entonces, haciendo nuestro clasiquísimo diagrama del colegio, son tres cosas: conmover, composición y algo artificial. Siguiente, por favor. Y la cosa se pone más complicada cuando ya hablamos de literatura fantástica, literatura de ciencia ficción dura, ciencia ficción blanda, y se van formando como círculos concéntricos de esta camelia. Siguiente. Pero no nos vamos a perder. Complejidad no implica caos, sino simplemente la naturaleza es caótica. Toda creación humana, el cerebro humano es caótico. No caótico, sino complejo. Bien. La conmoción es lo más interesante acá porque es el momento mágico. Bueno, ese momento mágico ocurre en los cerebros. Siguiente. Acá hay una fotografía, hay una abundante bibliografía científica acerca de cómo los cerebros reaccionan ante las obras de arte, tanto pintura, literatura, arte, metáforas, oxímoros, todo lo que ustedes conocen en literatura produce un efecto que se puede ver en el cerebro. Por supuesto no voy a llegar al reduccionismo ingenuo de pensar, acá está la metáfora en el lóbulo frontal, circunvalación media. No, en realidad estos procesos comprometen casi todo el cerebro, pero hay algunas zonas que son como protagonistas de esto. Siguiente. Sigue, por favor. Y bueno, y también de esto se puede reconstruir una especie de relaciones neuronales dentro del cerebro en la experiencia estética. No son simples, pero son claros. Siguiente. Pasamos. Una cosa que así me tengo que detener, no me puedo quedar en detalle, pero es importante, es que
Mucha gente dice, entonces ¿dónde ocurre el hecho estético? ¿En la cosa? No, pero la cosa, una pintura de Van Gogh, el grito de Van Gogh, en realidad son solo manchas de colores sobre un lienzo y un marquito de madera. El aspecto estético está ocurriendo en el sujeto, pero por algo que está en el objeto. Entonces la conmoción ocurre en nosotros, la composición está en el objeto, pero fue hecha por un sujeto. Es una relación entonces entre dos sujetos a través de un objeto. Siguiente. Y bien, la composición significa que algo no es caótico. Siguiente, siguiente, siguiente. Resumiendo, en ciencia se mide la composición como antientropía, o sea, lo contrario del caos, el desorden, el azar, lo que no tiene ningún tipo de patrón. Y se puede medir, siguiente, ¿qué es la antientropía o lo contrario del desorden? Es la constante de Boltzmann por logaritmo neperiano de la inversa de la cantidad de estados ordenados posibles. Pareciera un trabalenguas, pero en realidad es una forma bien sencilla. Siguiente. Y ocurre en todos los objetos de arte. O sea, en los cuentos que los chicos se cuentan, por ejemplo, de María Marimacha, siempre hay una estructura, y esas estructuras son artificiales y no ocurren nunca en la naturaleza. Siguiente. Bueno, pasamos, por favor. Miren, entonces, de esto no se colude que no todo lo que conmueve es arte, sino que tiene que haber composición. Tienen que estar las tres cosas juntas, no bastan dos, no basta una. Siguiente. Siguiente. No hay tiempo. Pasa, por favor. En literatura vamos a agregar un predicado, nada más. Siempre se agrega un predicado que tiene que ver con el lenguaje. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. No hay tiempo para profundizar. Pero creo que ustedes saben más de estas cosas que yo. Simplemente un teorema o una consecuencia lógica inevitable de estas afirmaciones que no todos los textos son literatura. Por supuesto que la semiótica puede estudiar lo que quiera, hasta los silencios. De hecho, los silencios acá se tienen mucho significado, pero esos silencios no son literatura. Siguiente. Mejores argumentadores odiadores, digamos, de la semiótica, que la semiótica es fascinante, pero no cuando usurpa y ya no deja ningún espacio para lo que es el verdadero análisis literario, que son las cosas que conmueven. Siguiente. Por ejemplo, esta hermosa frase que todo el mundo conoce de Blade Runner, que es una metáfora o es una analogía, pero en todo caso la sentimos trascendente, la sentimos con el corazón. Esta es la literatura plena. Siguiente. Cumple con todos los criterios. Acá voy a hablar de ciencia ficción y fantástica, y creo que con eso ya estoy acabado. Pero, ¿y qué pasó en los 10 minutos? ¿Ya llegaron? Todavía tiene tiempo. Ah, mira. Sí, unos 5 minutos. Ya, muy bien. Sí alcanza. Miren, acá con la ciencia ficción hay un problema muy grande. La mayoría de obras que se escriben no son de ciencia ficción en el sentido de que son teorías científicas ficcionadas, sino son tecnologías ficcionadas. Cuando, por ejemplo, la gente habla, mira que acá hay un motor de antimateria que va a viajar a la ciudad. Bien, cuando no es fantasía en el sentido que son absurdos, sin sentidos lógicos, cuando estamos hablando de ciencia ficción dura, como Clarke o Asimov, cosas por ahí. Aunque Asimov en realidad no hace muchas teorías científicas, así como teorías sociológicas. Y la sociología no son disciplinas científicas, son disciplinas crudas, o sea, protociencias. No puede haber ciencia ficción sobre una protociencia, debe ser una ciencia. Ya. Entonces, lo que se hace es tecnoficción, o sea que con la misma ciencia de toda la vida, con la misma tabla Mendeleev, con las mismas leyes de Newton, con las mismas leyes de Einstein o la física cuántica, con la misma, se inventan una serie de tecnologías posibles, algunas más plausibles que otras. Ya, todo eso es tecnología ficción en realidad y no ciencia ficción. La ciencia ficción es rarísima de ocurrir y tiene que ver con imaginar otra forma del mundo natural, otra forma de las leyes naturales. Ustedes deben pensar que eso es algo rarísimo, difícil, imposible, estoy pidiendo mucho, pero incluso en las leyendas andinas hay. Yo les voy a contar una rapidísima. En la sociedad Tahuanaco hay una leyenda que cuenta que es una explicación, así como en el libro Aristófanes que se llama Las nubes, en que se habla del ciclo del agua. Acá se habla del ciclo del agua, una teoría científica sobre cómo el agua se condensa, llueve, tiene el lago Titicaca, el agua se almacena ahí y va llenando el mar, y el mar luego regresa al lago. Entonces es como una especie de mirada equivocada pero plausible de un mundo natural. Y así hay un montón de obras así olvidadas. Son más famosas las pistolas láser y cosas por el estilo. Y
10.000 versiones de Blade Runner, o sea, la ciudad rota, la sociedad destruida, alta tecnología. En realidad, en ningún momento se propone nada científico. Algo parecido a nuestra literatura latinoamericana es Borges en Tron Orbis Tertius. En ese libro sí hay una propuesta de una ciencia distinta, una epistemología distinta y una nociología distinta. Muy interesante. Bueno, pasamos. Bueno, ya es tecnología. Siguiente, por favor. Por favor, pasamos. La literatura fantástica, yo no soy escritor fantástico, ni necesito serlo para meterme en ese tema, como tampoco soy tuberculoso, no puedo hablar de la tuberculosis. Pero en todo caso, digamos, es terreno que nunca he pisado. Me gusta mucho, sí, pero nunca he pisado. Y bueno, tiene que ocurrir algo que no sea científico, sea anticientífico, que viole la legalidad del mundo natural. Mucho se habla de que la intromisión, el fantástico, el cotidiano, ya todo se puede resumir con pocas palabras, simplemente con que se viola alguna de las leyes, alguna de la legalidad natural que ya conocemos. Por ejemplo, Kafka convertido en un insecto horrido que mueve sus patas cuando se despierta de la noche tranquila. Ya, es eso. Pero lo que yo propongo acá, con este lenguaje un poco enrevesado, es que no confundir el simple caos esquizofrénico de hablar de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, con un contenido que sí toca la realidad profunda del hombre. O sea que la literatura fantástica traiciona las leyes de la naturaleza, pero no es la ley, digamos, del corazón humano. Cuando uno lee Kafka o la Guardia en China o la Metamorfosis, por supuesto que hay un hecho que viola la ley natural, cómo se va a convertir en un insecto, pero eso es lo menos importante. Todo lo demás es cierto, porque emocionalmente es cierto. O sea que la alienación, el enemigo es invisible, invencible, las relaciones familiares oscuras, todo ese mundo que todos vivimos cuando leemos ese libro, esa experiencia estética que tenemos, que es la literatura, entonces es cierto. Entonces digo yo que en la literatura, y desde los teoremas, se traiciona la realidad científica del mundo, pero no se traiciona la realidad emocional del ser humano. Cuando ya no hay ninguna de estas cosas, se ha traicionado la realidad del ser humano, de la ciencia, y también no interesa lo que el ser humano siente, no hay ninguna sensación, conmoción, trascendencia, esa obra no es de literatura fantástica, es un texto esquizofrénico quizás. Siguiente, o delirante. Siguiente, por favor. Eso sería todo, creo. Sí, una más, por favor. Es lo que he dicho, ¿no? El arte, bueno, ya, dejémoslo ahí, pasamos. A mí me gusta ser estricto con el tiempo, si me dicen 20 minutos, 20 lo hago. Siguiente, más, por favor. Bueno, bastante bibliografía científica. Les voy a contar una travesura, no sé si es científico, literaria, deportiva. Yo jugaba hace muchos años rugby y como discutía mucho cuando estudiaba filosofía de la ciencia sobre la realidad natural de los números irracionales, o sea, la raíz de -1, y discutía mucho con mi asesor de tesis con eso, y después de tanta discusión me quedé fascinado con este número que tiene su correlato en el mundo real. Me hice mi polo para hacer mi deporte con el raíz de -1, me prohibieron jugar cuando comenzó un campeonato. Yo le comencé a darle toda la explicación de que no era un número absurdo, sino que el comienzo del universo empieza en tiempo imaginario. ¿Qué es el tiempo imaginario? No estoy hablando del terreno fantástico, estoy hablando de pura ciencia. El tiempo imaginario es un tiempo perpendicular al que corre ahora, y así fue como comenzó nuestro universo. Y hay otros ejemplos en que este número, que nos parece tan extraño, que es inconcebible por nosotros, es real. Y hablé hasta que me dejaron pasar. Bueno, ahora espero que ustedes también me dejen pasar mis pequeñas ideas, todavía crudas, a su corazón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En este caso vamos a dar como pie a algunas preguntas que tengan tal vez el público, que quieran realizar a los ponentes, tanto Ana o Luis. Sí, vale, por favor. Hola Luis. ¿Qué tal? Que te escucho y te veo además. Qué gusto verte. Tu ponencia es una sorpresa, de hecho, porque nos has enfrentado a la teoría científica para leer la literatura fantástica, y eso creo que es uno de los estilos de ciencia ficción que es tu campo.
yo me preguntaba al escucharte, por ejemplo, todo lo que hablas de la conmoción, ¿no? De hecho, Aristóteles ya lo planteaba eso cuando hablaba de la tragedia griega, ¿no? Su finalidad es conmover, y conmover para producir una actitud moral. Entonces, no sé si en tu planteamiento, digamos, se podría un poquito ampliar ese tema, ¿no? Porque no es solamente la conmoción, ¿no? Llegar al corazón, que sí. Y la segunda cosa que hoy en día, en los últimos 30 años, que tú estás trabajando, o 20 años, se está trabajando mucho este tema en el campo de la psicología, pero relacionado con el cine, la literatura, que sí, el tema de los afectos, ¿no? La cuestión afectiva. O sea, sí, de hecho, toda la literatura, el arte, históricamente siempre ha trabajado con temas que tienen que ver, que involucran el tema del corazón, el romanticismo mismo, es uno de los ejemplos. Pero de pronto, ahora se enfatiza mucho más, ¿no? Hacer pasar, por ejemplo, la ciencia, incluso a través de los afectos, ¿no? La tecnología ahora ya no llega simplemente como objeto duro, la tecnología viene incluso para tocar, para sensibilizar, ¿no? Pensemos en el iPhone, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas sobre este tema de la afectividad en la literatura, más aún en la literatura de ciencia ficción? Qué gusto escucharte, y la verdad que poco puedo agregar. Creo que todas las cosas más fundamentales sobre los temas que tú has propuesto las has dicho tú. Yo solamente diré un par de notas que me has hecho acordar de un par de cositas. No contesto porque tú mismo te has contestado, pero todo lo que has dicho. Bueno, cuando menciono a Aristóteles me llena de emoción, o sea, casi como una quinceañera enamorada, porque Aristóteles es un hombre fascinante que parece que tenía una bola de cristal que podía ver el futuro. Interesante todo lo que pensaba. Y bueno, en su famosísimo libro sobre el arte poética, que yo lo leí antes de escribir mi libro, pues dije tengo que pasar por acá antes de irme por allá. Claro, este asunto de los afectos hay que tener cuidado, porque la diferencia entre los sentimientos y las emociones es la cognición. O sea que cuando se involucra una serie de conceptos abstractos y consideraciones nociológicas, digamos, acerca del mundo, de la persona amada incluso, es ahí cuando realmente tenemos verdaderos sentimientos. O sea que, aunque, como decía Oscar Wilde, un corazón roto da para ver las ediciones, aunque es un tema muy delicado que yo mismo he vivido, porque yo mismo he escrito mi primer libro, que de los que quieren mejor de tiempo, lo he escrito con las lágrimas con las que yo mismo viví para sentir, vivir enamorado, con el corazón roto, la pareja muerta y todo lo demás, sí, pero incluso viviendo eso, yo sé que se puede todo eso diseccionar científicamente. O sea, podemos también hacerle la autopsia a la persona amada. Nada más querría decir, lo más valioso lo has dicho tú, amigo, y ya conversaremos más. Sí, bueno, si tienen algunas preguntas más adicionales que realizar. Sí, está bien. Ay, no. Hay que mirar. Gracias. Muchas gracias, Lucho, por tu presentación. Cuando tú hablas de conmoción, ¿no? El arte de conmover, perfecto. Yo escuchaba la intervención del colega Iván aquí, y también yo estaba pensando en catarsis, ¿no? En catarsis. Ok, pero ¿cuál es el objetivo final de la conmoción? ¿Cuál es, o sea, es parte del proceso hacia dónde aspira a llegar la obra de arte en tu opinión? ¿Cuál es el punto final? Eso es. Gracias. Ay, no, pásamela. Nos dice que las preguntas más cortas son las más difíciles en los exámenes. Y bueno, ya está bien, pero yo lo agradezco porque sería muy aburrido boxear con debilucho. Entonces, un placer discrepar con gente tan inteligente como mis dos amigos. Bueno, algo te diré, algo te voy a responder. Y es lo siguiente: bueno, conmoción, catarsis, emoción. O sea, no existe obra de arte fría. O sea, que tiene, y las experiencias emocionales ocurren, como yo mostraba, en el cerebro, relativas al arte. Pero hay una cosa, antes de contestar, yo quiero aprovechar para subrayar esta parte. No es solo conmoverse, porque yo puedo escribir, mira, mi hijo se cayó por la ventana y murió. Ya, triste, ¿no? Conmovedor.
pero la conmoción que usa el arte es a través de la forma, en la literatura a través del lenguaje, no a través de, mire, mañana me muero porque me han dado, tengo un cáncer violento. Sí, me conmoverá mi amigo, pero no artísticamente, no literariamente. La conmoción tiene que ver con la composición. La composición, y ahí hago un paralelo con la química. En la química se descubrieron los elementos básicos que ya existían y se pudieron combinar para formar lo que ya existía también en el mundo químico. Y luego aparecieron cosas nuevas que nunca existían en la naturaleza. Eso es lo que es la literatura, digamos, descomponer estas emociones lingüísticamente o a través del lenguaje para poder componer de nuevo cosas que no existen, son imposibles o inconcebibles en el mundo natural. Eso es a lo que me refiero con la tercera cualidad, composición. Y la conmoción es la conmoción de toda la vida. Yo responderé pobremente, admito que mi respuesta es pobre, no tengo que tenerlo todo listo ahorita. Y yo creo que es lo siguiente, porque alguien me pregunta, ¿por qué leer un libro triste? Porque mi libro comenzaba antes, la primera edición decía, este libro solo te lo lees si estás triste, si no, no tiene sentido. Ya. Y es porque a veces necesitamos llorar lo no llorado. O sea que nosotros nos pasamos la vida aguantando, luchando, peleando, haciendo el macho, digamos, todas las cosas que pasan en la vida, pero hay un momento como que el arte te permite, a través de su estructura y la privacidad, ¿no?, de nuestro contacto con el arte, llorar nuestros muertos que tenemos pendientes, nuestros llantos pendientes, y se agradece. Entonces, porque ahora le dice que masoquista mirar Blade Runner, como el androide se mueve en tu cara, no sería mejor que viva. No, pero la cosa es que ya se te ha muerto, se te ha muerto alguien, lo estás llorando ahí. Esa es mi pobre respuesta. Ya ensayaré una mejor quizás, pero un placer de hablar contigo.